Dentro de los mapas conceptuales existe uno en particular muy importante, denominado mentefacto conceptual. El mentefacto conceptual es una herramienta que, además de permitirle recordar y de sintetizar un concepto, una información, una idea de lo que usted ha estudiado, también le permite desarrollar procesos intelectivos, como por ejemplo la inferencia, la deducción, la argumentación, la contraargumentación, y también elementos de supraordinación, infraordinación, exclusión y clasificación. El mentefacto es una herramienta cognitiva que organiza las ideas, las define y preserva el conocimiento. Esta herramienta desecha lo que podemos denominar como redundancia ideativa, así como también las ideas secundarias. Esta herramienta tiene una estructura, un diagrama sencillo que nos permite realizar 4 operaciones intelectuales muy importantes para el aprendizaje y el desarrollo intelectual. La supraordinación, que consiste en determinar la clase de concepto o de idea que contiene por completo a otra. La exclusión, que consiste en determinar cuáles son los conceptos o ideas que se excluyen o se oponen al análisis. La isoordinación, que consiste en determinar las características de una idea o concepto, y la infraordinación, que consiste en determinar las clases inclusoras de un concepto, es decir, identificar las tipologías pertenecientes o que se derivan de un mismo concepto. Ahí, por ejemplo, podemos observar el diagrama o la estructura morfológica del mentefacto conceptual, en la cual, por ejemplo, colocamos en el centro, en el rectángulo del centro, el concepto, y también al lado derecho lo que no es ese concepto, al lado izquierdo lo que es el concepto, en la parte superior las supraordinadas, es decir, de dónde pertenece ese concepto, y en la parte inferior o infraordinadas, es decir, los tipos o tipologías de ese mismo concepto. Vamos a dar un ejemplo de mentefacto conceptual. Supongamos que en el centro tenemos el concepto perro. Al lado derecho estaría lo que no es un perro, dentro de la misma conceptualización de la idea. Un perro, por ejemplo, no es un zorro. Un perro, por ejemplo, no es un lobo. Pero al lado izquierdo colocaríamos las características de un perro. Por ejemplo, que es amistoso, que es doméstico, que ladra, que puede vivir con una familia. En la parte superior, por ejemplo, colocaríamos de dónde proviene el concepto perro. El concepto perro proviene del grupo de los canes. El perro pertenece al gran conjunto de los canes. El perro es un tipo de can. Y en la parte inferior colocaríamos los tipos de perros. Por ejemplo, tenemos los perros boxer, tenemos los perros pequineses, tenemos también los perros schnauzer, tenemos los perros doberman, entre otros tipos de perro. De esta forma tendríamos completamente la idea del concepto perro. Así también podemos realizar este ejercicio con otro tipo de conceptos mucho más complejos o con ideas también mucho más complejas. Así incluso con la práctica pudiéramos llegar a mentefactuar todo un libro o toda una clase que un docente pudiese darme o pudiese disertarme para tener clarísimo la idea que el docente me ha querido transmitir. Identificación de una tesis o idea principal. La identificación de la macroproposición o proposición más importante, también denominada tesis, en un documento, un artículo, un libro, etc., es una acción que nos permite decodificar la idea más importante que deseó expresar el autor. Debe tomarse su tiempo en la lectura, ya que adquirir esta destreza requiere entrenamiento lector.
Si le es posible, debe ayudarse de un papel y un lápiz e ir identificando o escribiendo las proposiciones o ideas a nivel general. Luego, determinar cuál o cuáles son las proposiciones argumentales, cuáles son las derivadas, en definitiva, observar cuáles son las ideas que sostienen la idea mayor o de mayor importancia y cuáles son las ideas que de ellas se derivan. En la gráfica podemos observar un diagrama que nos muestra la estructura de este elemento morfológico que nos permite identificar una tesis o una idea principal de una lectura denominada Todos los hombres son mortales, en la cual la tesis o idea principal tiene que ver con el hecho de que todos los seres humanos en algún momento tenemos que morir. Por tanto, la tesis sería todos los seres humanos son mortales. De esta lectura, elementos que apoyaron a esta tesis son los siguientes. En el año 2017, la esperanza de vida en Rusia fue de 72.12 años. Así también, por ejemplo, en otros países puede haber esperanzas de vida de 80, 90, 100 años, pero a la final todos en algún momento van a morir. Otro argumento que sostiene la idea de que todos los seres humanos son mortales es que existe una certeza temporal y física que es la muerte. No se ha dado el caso, al menos todavía, de que algún ser humano no haya muerto, ¿no? Adicionalmente, de esta tesis o de esta macroproposición, reitero, o de esta idea principal también, se derivan de la misma lectura las siguientes proposiciones. La primera, que nunca se han encontrado restos humanos que han sobrepasado los 130 años de existencia. Esto en cuanto a referencias arqueológicas y antropológicas. Y otra proposición referente a que existen un registro de osamentos que en Latinoamérica murieron a una edad no superior a los 100 años. La tesis entonces, todos los seres humanos son mortales, estructurada con ideas argumentativas y también con ideas que se derivan de esta idea principal. Esquemas organizativos. Tabla de registro. La tabla de registro es un esquema organizativo, conocido también como tabla o cuadro de ideas principales. Para elaborarla se considera la estructura de los contenidos del tema y tomando en cuenta cada párrafo íntegro, se reproducen las frases subrayadas, completándolos para que tengan hilación y sentido. He allí, por ejemplo, una tabla en la cual observamos las ideas principales y las ideas secundarias de una lectura. Por ejemplo, entre las ideas principales, un tornado se inicia con una tormenta, el embudo del tornado se llama vórtice, el vórtice genera vientos violentos, los tornados en el agua se llaman trombas, una tromba suele ser menos violenta que un tornado. Obviamente podemos decodificar o inferir de que se trata de una lectura referente a los tornados. Y en cuanto a ideas secundarias de esta misma idea, podemos apuntar las siguientes. Los vientos de un tornado destruyen los instrumentos de medición. Es una idea secundaria que tiene que ver con los tornados, pero que no son esencialmente referentes a los tornados. Diámetro, 1 kilómetro, desplazamiento, 100 kilómetros, velocidad de viento, 500 kilómetros aproximadamente. Esto obviamente varía de acuerdo a cada tornado, por lo tanto también es una idea secundaria. Las trompas aspiran la humedad. El pasillo de los tornados en Estados Unidos es una zona afectada frecuentemente por los tornados. En fin, ideas principales e ideas secundarias organizadas en una gráfica que nos permite capacitarnos en el sentido de memoria, capacitarnos también en el sentido de la comprensión de una lectura. Otro tipo de cuadro organizativo es también el cuadro sinóptico. Un cuadro sinóptico viene precisamente de la etimología
sinopsis, que significa resumen. En tal virtud, el cuadro sinóptico permite abrazar a primera vista un conjunto de ideas, conceptos y definiciones. Puede tomar la forma de diagrama utilizando para su confección una serie de columnas de hileras o realizarse con ayuda de llaves, que en este caso es quizá la más común en nuestro medio, y permite organizar las ideas de izquierda a derecha. Por ejemplo, tenemos el esquema, la denominación del tema, las ideas principales, seguido de las ideas secundarias y varios conceptos referentes a una misma idea. Así también podemos tener otra idea importante, sostenida también con ideas secundarias y varios conceptos que apuntan a esta segunda, tercera o cuarta idea. De esta forma, organizamos el conocimiento y tenemos una idea clara de lo que sería el tema principal del cual nuestro docente ha hablado o quizá de la lectura que hemos realizado. Tenemos también un aspecto muy importante que debe ser considerado en su estudio. Me refiero al subrayado y a la anotación. Por medio del subrayado y la anotación, realizamos un proceso intelectivo de lectoescritura que, además de desarrollarnos intelectualmente, nos permite también adquirir un conocimiento, retener un conocimiento, hacer parte de nuestra memoria ese conocimiento. El subrayado de un texto, así como el hecho de anotar proposiciones, son acciones que nos permiten destacar ideas importantes del texto leído. Estas acciones van generando elementos importantes que posteriormente nos han de servir para reestructurar la información, eximiendo o quitando ideas secundarias y cromatizaciones literarias poco significativas. De esta manera, ayudamos a nuestro cerebro a discriminar información poco relevante y extraer de manera sintética y organizada lo esencial. De la misma manera, las anotaciones que podemos ir generando en base a la deducción y a la inferencia se convertirán en elementos argumentativos de los aspectos subrayados, los cuales colaborarán a identificar las ideas más importantes y las ideas secundarias. Al realizar un proceso de lectoescritura como lo es el subrayado y la anotación, usted puede utilizar varias herramientas, por ejemplo, un lápiz, un esfero, un marcador, una pintura de un color, de otro, o quizá incluso utilizar no solamente subrayado, sino por ejemplo encerrar en un círculo, encerrar en un rectángulo, ponerlo entre llaves, entre corchetes, utilizar marcadores fosforescentes, en fin, todos esos elementos le ayudarán a usted a tener claro las ideas más importantes. Recuerde que no son normativas rígidas, son elementos que le sugieren a usted realizar un proceso de lectoescritura efectivo. Usted es quien coloca qué color es el más importante, qué figura quizá al dibujarla o al encerrarla una idea es la más relevante. Usted es quien pone sus propios parámetros en este proceso intelectivo de lectoescritura y también quizá las anotaciones que usted pueda realizar utilizando flechas, utilizando códigos, utilizando incluso otro idioma, si usted maneja otro idioma, son elementos también que le ayudarán a usted a tener una retentiva mejor y a desarrollarse intelectualmente. Para realizar entonces un proceso de subrayado efectivo, es conveniente realizar una lectura ligera para comprender a nivel general el contenido, leer nuevamente e ir subrayando las palabras de ideas más importantes del mismo. Podemos generar niveles de subrayado, por ejemplo, con una línea, 2 líneas, para indicar qué es más importante, y hasta encerrar en un rectángulo una frase, idea o palabra considerada aún más importante todavía. De tal manera que podamos identificar 1, 2 o hasta 3 niveles de subrayado, dependiendo del grado de importancia de la idea en el texto. En este aspecto podemos también utilizar otros recursos como marcadores de color, esferos de distinta tonalidad, corchetes, paréntesis, círculos, etc.
En referencia a las anotaciones, conjuntamente con la acción de subrayar, es importante realizar apuntes utilizando líneas o flechas que le indiquen o le recuerden que se trata de ideas o argumentos que se infieren o deducen de cierto concepto o proposición expresada en el texto. Así también, si utiliza un computador, puede realizar anotaciones utilizando las herramientas de programa, por ejemplo en el Word, por medio de control de cambios o por medio de nuevo comentario. Estas han sido algunas herramientas importantes para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Recuerde que estas herramientas no son elementos rígidos, sino más bien flexibles, que usted puede ir escogiendo acorde a su necesidad, acorde a su materia, acorde a su experticia, con los cuales usted podrá ir propendiendo a un adecuado desarrollo intelectual y también a un adecuado aprendizaje. Muchísimas gracias, estimados estudiantes. Les deseamos éxitos en sus estudios y en el uso de estas herramientas de técnicas de estudio.